Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la unidad 5 del programa llamada Afectividad e Inteligencia. Hoy vamos a trabajar en particular el primer punto de esa unidad, denominado las emociones y la cognición, y vamos a utilizar como bibliografía el capítulo Emoción y Cognición de Matilde Hélices del Manual de Introducción a la Psicología Cognitiva. Cuando hablamos de la afectividad nos estamos refiriendo a un aspecto central del ser humano. En la interacción con nuestro entorno siempre está involucrado un aspecto emocional, es decir, las emociones están siempre presentes en las diversas situaciones por las que atravesamos y matizan nuestra comprensión de la realidad o determinan incluso en gran parte el modo en que nos enfrentamos a esas situaciones. Sin embargo, este ha sido un tema muy descuidado en la psicología. Por ejemplo, los modelos que dieron inicio a la psicología cognitiva excluían los aspectos emocionales, pero hacia la década del 60 empiezan a aparecer algunos de los primeros modelos cognitivos de la emoción que van a abordarla desde un punto de vista experimental. Independientemente de las diferencias teóricas que puede haber en relación con las emociones, muchas de esas las vamos a trabajar en la clase de hoy, existe no obstante un consenso en señalar que las emociones son respuestas a estímulos significativos y constan de tres componentes: un componente de tipo fisiológico, componentes de tipo motores y componentes de tipos cognitivos o subjetivos. En la psicología de la emoción existen diferentes modelos teóricos y cada uno de estos diferentes modelos teóricos se centra en alguno de estos componentes. El primer componente, el componente cognitivo o vivencia subjetiva, está relacionado con la vivencia afectiva, con el hecho de percibir la emoción en sí y la situación en la que ésta se desencadena. Es decir, está relacionado con el experimentar a la emoción y con la evaluación que hacemos de esa situación. En este sentido, este componente hace referencia a los estados subjetivos calificados como agradables o desagradables y al reconocimiento consciente que se hace del estado emocional. Por ejemplo, identificar que estoy alegre, estoy triste, me siento culpable, etc. En este sentido, el componente cognitivo es el que nos permite calificar un estado emocional, es el que nos permite identificarlo y darle un nombre. El componente motor, conductual o expresivo comprende tanto conductas no verbales como conductas verbales. Entre las primeras podemos señalar, por ejemplo, las expresiones faciales, determinados movimientos corporales, conductas de aproximación o evitación, y entre las segundas podemos señalar, por ejemplo, la entonación de la voz o la intensidad de la misma. Este componente de la emoción puede estar influido por factores socioculturales y educativos que pueden modular la expresión emocional. Las reglas sociales modulan la expresión emocional porque nos facilitan o nos inhiben la manifestación de la emoción de acuerdo con el contexto en el cual está teniendo lugar la experiencia emocional. Por ejemplo, en la cancha puedo saltar y gritar de alegría cuando gana Racing, pero inhibo esa expresión emocional si estoy en el trabajo delante de un superior. La expresión emocional varía también a lo largo del desarrollo ontogenético. Normalmente los adultos pueden ejercer un control emocional mayor que los niños. Finalmente, los procesos emocionales están vinculados también a los procesos fisiológicos. Las bases biológicas de las emociones incluyen a diversas áreas del cerebro, al sistema nervioso autónomo y al sistema endocrino, y se manifiesta en respuestas como la taquicardia, la sudoración, el rubor, los cambios en la respiración, etc. Todas estas son respuestas involuntarias que el sujeto no puede controlar y que preparan al organismo para enfrentar una situación. Por ejemplo, ante el miedo, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se acelera, se dilatan las pupilas, la musculatura se tensa, se produce una segregación de adrenalina, etc. En síntesis, lo que vemos es que
Mientras el componente fisiológico de la emoción tiene como objetivo la activación y preparación física del organismo, el componente motor se caracteriza por la presencia de cambios conductuales, posturales y expresivos, y el componente cognitivo por la experimentación subjetiva de la emoción. En la actualidad, las definiciones más extendidas de las emociones son las que aceptan que se trata de un fenómeno complejo y multidimensional. En este sentido, toda emoción es un proceso que implica, por un lado, un estímulo que la desencadena. Este estímulo puede ser externo o interno. Y además, un conjunto de cambios que ocurren en distintos niveles. Tenemos cambios que ocurren a nivel subjetivo, es decir, la toma de conciencia o vivencia de la emoción, cambios que ocurren a nivel cognitivo, es decir, procesos de valoración, el significado que el sujeto le concede a esa situación, el etiquetado que hace de esa situación. Cambios a nivel de tipo fisiológico, es decir, cambios en el sistema nervioso, en el sistema endocrino o en el sistema autónomo, cambios a nivel expresivo, es decir, lo que tiene que ver con la comunicación y exteriorización de las emociones, y cambios a nivel motivacional, que tienen que ver con la finalidad de una determinada experiencia emocional. Teniendo en cuenta todas estas dimensiones, una definición de emoción podría ser la siguiente. Se trata de un proceso multidimensional, episódico, de corta duración, provocado por la presencia de algún estímulo o situación interna o externa que ha sido valorada como potencialmente capaz de producir un desequilibrio en el organismo y que da lugar a una serie de cambios o respuestas subjetivas, fisiológicas y expresivas tendientes a lograr la adaptación del individuo a las condiciones cambiantes del medio. Un aspecto importante a tener en cuenta consiste en una distinción entre diferentes fenómenos, entre el fenómeno de la emoción, del sentimiento y el estado de ánimo. Las dos dimensiones más importantes a tener en cuenta para diferenciar emociones de sentimientos o estados de ánimo son, por un lado, la intensidad con la que aparecen y, en segundo lugar, la duración que tienen. Es decir, al encontrarnos con una respuesta de gran intensidad y una corta duración, nos estaríamos refiriendo a las emociones. En cambio, a medida que la intensidad baja y la duración aumenta, nos estaríamos refiriendo a los estados de ánimo. Etimológicamente, el término emoción deriva del verbo latino emovere, cuya raíz es movere, que significa mover, mientras que el prefijo e hace alusión a desde. Emoción significa entonces moverse desde o que se mueve desde, es decir, el término refiere al impulso que induce a la acción, un impulso involuntario originado como respuesta a los estímulos del ambiente y que desencadena conductas de reacción automática. Se trata, como dijimos antes, de una experiencia de corta duración, intensa, específica y consciente, cuyo desencadenante es posible de ser identificado. Sucede con frecuencia que una emoción no es percibida por un sujeto. Para tener la experiencia subjetiva de una emoción, es necesario que ocurra un proceso de valoración consciente. En otras palabras, la experiencia subjetiva es una condición necesaria para que el sujeto tome conciencia de que está ocurriendo o que está teniendo una emoción, pero no es necesaria para que la emoción ocurra. Un sentimiento, en cambio, es una emoción hecha consciente, es la toma de conciencia de que está ocurriendo una emoción. En este sentido, podríamos decir que un sentimiento se inicia con una emoción, pero se puede alargar mucho más que ella. Los sentimientos son más bien aprendidos, condicionados por la cultura, y el sujeto es mucho más consciente de ellos que de las emociones. La duración de un sentimiento es mayor que la de una emoción
pero su intensidad es más baja. Finalmente, los estados de ánimo, que están asociados a lo que antes se denominaba las disposiciones del alma, es decir, a cómo se encuentra una persona en su interior. Es el de mayor duración de los tres, pero también es el menos intenso. Al mismo tiempo es menos específico que una emoción, es decir, no depende de un hecho en concreto para ponerse en marcha un estado de ánimo, sino que es una forma de sentir o de estar que se prolonga a lo largo del tiempo y a la que a veces no podemos encontrar una causa inmediata identificable. Se han descrito diferentes tipos de estado de ánimo, por mencionar algunos: el estado de ánimo disfórico, propio de las personas con mal humor, continuamente irritables, o el estado de ánimo depresivo, que es propio de personas tristes, apagadas, o el eufórico, propio de personas que muestran mucha alegría y cierto grado de superioridad en el sentido de que pueden enfrentar las situaciones que se les presentan en la vida, etc. Ahora bien, algo que asemeja a las emociones y a los sentimientos es que tienen un carácter dinámico, un carácter activo, cambiante, mientras que los estados de ánimo tienen más bien un carácter estático y no dependen siempre de las circunstancias exteriores, sino que muchas veces dependen de los procesos psicológicos subyacentes en cada individuo. Estos tres términos, emoción, sentimiento y estado de ánimo, se relacionan entre sí de modo tal que lo que empezó como una emoción ligada a un determinado acontecimiento puede desencadenar un sentimiento, el cual a su vez podría convertirse en un estado de ánimo si permanece en la persona el tiempo suficiente como para que se vuelva parte de su marco cognitivo y conductual. A grandes rasgos, hay cuatro grandes modelos explicativos de las emociones o cuatro enfoques generales sobre las emociones. Cada uno de estos modelos reúne una serie de investigaciones y de teorías. Estos modelos son, por un lado, el enfoque biológico evolutivo, en segundo lugar, el enfoque psicofisiológico, en tercer lugar, el modelo neurológico y en cuarto lugar, el enfoque o modelo cognitivo. A continuación vamos a presentar algunos de los presupuestos básicos en que se sustenta cada uno de estos distintos modelos explicativos de las emociones. El modelo o enfoque evolutivo se inicia en el siglo XIX con Darwin, el cual consideraba que las emociones tienen un papel esencial en la adaptación del organismo al medio. Según Darwin, las emociones tienden a ser reacciones apropiadas frente a ciertos acontecimientos del entorno. En este sentido, funcionan como señales que comunican intenciones. Su función más importante es aumentar las oportunidades de supervivencia en el proceso de adaptación del organismo al medio. En tanto les asigna un papel adaptativo, este enfoque define las emociones en términos funcionales, como sistemas adquiridos a lo largo de la evolución por selección natural, destinados a garantizar la supervivencia de los organismos. En síntesis, las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso y los estudios que se realizan desde este enfoque se han centrado en los aspectos universales de las emociones. Dos aspectos centrales de este enfoque son el estudio de las expresiones faciales y la consideración de la universalidad de las emociones. Desde esta perspectiva, se plantea la existencia de un número limitado de emociones básicas universales que responden a patrones neuronales propios de la especie, aunque no hay acuerdo aún entre los distintos autores acerca de cuántas son esas emociones básicas. Cada emoción básica se expresa a través de movimientos de los músculos faciales determinados y específicos a cada emoción. Tanto el sustrato neurológico como su manifestación en la expresión facial serían innatos y universales, y sería posible encontrar rudimentos de ellas en primates y también en bebés.
Además, según esta postura, la emoción se activa automáticamente sin participación de la cognición. Para muchos autores contemporáneos, la concepción de William James, expresada en un artículo de 1884, es el punto de partida en el estudio de la emoción desde la perspectiva psicofisiológica. En contraste con el enfoque darwiniano que acabamos de ver, la propuesta de James no se centra en la expresión emocional, sino en la experiencia emocional, sin negar por ello el aspecto expresivo-conductual de las emociones. La sugerencia de William James apunta a invertir la concepción clásica de las emociones. Tradicionalmente se consideraba que la percepción de un objeto o un evento era lo que despertaba un estado emocional, el cual a su vez generaba una manifestación a través de cambios corporales. La estructura de las emociones, de acuerdo con la comprensión común de la época, puede ser representada por el esquema que estamos viendo. Es decir, el sentido común dicta que si enfrentamos un peligro, entonces tenemos miedo y luego por ello huimos. En oposición a esta concepción clásica, James ponía en cuestión el que una emoción desencadenara una actividad. Para él, una emoción es la percepción de cambios en el organismo como reacción a un hecho excitante. En su famosa frase, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos, se resume el pensamiento de James sobre las emociones. Para este autor, lo correcto sería decir que ante la amenaza de peligro, los cambios corporales surgen de modo inmediato, y es la percepción de esos cambios fisiológicos y conductuales la razón por la que sentimos una emoción, por ejemplo, la razón por la que sentimos miedo. En síntesis, esta teoría dice básicamente que la emoción es la percepción de cambios corporales, fisiológicos y motores. Sin los cambios fisiológicos no cabría la posibilidad de tener una experiencia emocional. Es decir, sin los cambios corporales que siguen a la percepción de un evento, si tuviéramos un encuentro peligroso, podríamos juzgar que lo mejor es huir, pero en rigor no sentiríamos miedo. Posteriormente, diversos autores han criticado y puesto en cuestión algunos aspectos de esta teoría. Entre ellos, un cuestionamiento importante es el que lleva a cabo Cannon y Barr con su teoría centralista de la emoción. Es un modelo alternativo a las teorías periféricas iniciadas por James. Estos modelos neurológicos ponen el énfasis en la activación del sistema nervioso central más que en el sistema nervioso periférico. La tradición neurológica se inicia con Walter Cannon, quien propuso una alternativa que se ha conocido como teoría talámica de las emociones, cuya confirmación experimental fue realizada en 1928 por Barr. Por eso se conoce como teoría de Cannon-Barr. De acuerdo con la teoría de Cannon-Barr, los cambios corporales cumplen la función de preparar al organismo para actuar en las situaciones de emergencia. El estímulo emocional origina unos impulsos que a través del tálamo llegan a la corteza cerebral. Al mismo tiempo, el tálamo envía impulsos a las vísceras y a los músculos para que produzcan cambios comportamentales. Es decir, tanto la experiencia emocional como las reacciones fisiológicas son acontecimientos simultáneos que surgen del tálamo. Cannon cuestiona también la idea de la especificidad fisiológica, ya que emociones muy distintas pueden tener la misma expresión orgánica, por lo cual la idea de que a cada emoción le corresponde una expresión corporal específica queda cuestionada. En una situación experimental, Cannon indujo con una inyección de adrenalina cambios orgánicos artificiales similares a los que se observan en una emoción fuerte. Encontró que era posible provocar cambios orgánicos sin que aparezcan las emociones que supuestamente le corresponderían a esos cambios orgánicos. Con esto refutaba la afirmación de James de que si provocamos una expresión externa, se produce la emoción que la acompaña. En los informes introspectivos de los sujetos sometidos a estas pruebas, estos explicaban que se sentían como si tuvieran temor, como si estuvieran furiosos, etc. Pero en ninguno
La percepción consciente de los cambios orgánicos provocados artificialmente por la inyección de adrenalina produjo el estado emotivo, solamente produjo un estado que recordaba a la emoción. Posteriormente, Cannon llevó a cabo una serie de experimentos en los cuales extirpaba gran parte del sistema nervioso simpático de un animal, de modo tal de evitar reacciones orgánicas tales como la secreción de adrenalina o algún otro cambio de tipo hormonal. Colocaba a este animal ante ciertas situaciones en que otros animales no operados producirían ciertas emociones y sus correlativas manifestaciones corporales. Lo que encontró Cannon es que el animal operado, enfrentado a la misma situación que el no operado, reacciona emotivamente de la misma manera, aun cuando no tuvo expresiones de carácter orgánico. De este modo, Cannon demostraba experimentalmente la presencia de un estado emocional aun cuando faltaban las reacciones vegetativas, refutando de esta manera las tesis de James. Cannon acertó en que la base nerviosa de la emoción es central y no periférica como proponía James. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que no es el tálamo la región del sistema nervioso que genera las emociones. Papez destacó el papel que algunas estructuras del sistema límbico tienen en el control de la experiencia emocional. Finalmente, a partir de los años 60 surgen los modelos cognitivos de las emociones. Para esta perspectiva, la cognición juega un papel fundamental como desencadenante y como intérprete de los estados emocionales, es decir, se considera a las emociones como el resultado de una interpretación cognitiva que el sujeto hace de una situación determinada. Las teorías cognitivas de la emoción postulan una serie de procesos cognitivos, tales como la valoración, la interpretación, el etiquetado, el afrontamiento, las expectativas, etc., que vendrían a situarse entre el estímulo y la respuesta emocional. Y es esta actividad cognitiva la que va a determinar la cualidad emocional. En síntesis, las teorías cognitivas intentan explicar los fenómenos emocionales como una consecuencia de los procesos de valoración cognitiva. Es por esto que son conocidas como teorías basadas en la evaluación cognitiva. Estos procesos de valoración cognitiva son subjetivos y dependientes de diversos factores, por lo cual, ante el mismo estímulo, dos personas pueden llegar a tener una diferente reacción emocional. Durante mucho tiempo se consideró a las emociones de una manera negativa y se supuso que lo más acertado al momento de tomar decisiones es eliminar a las emociones y basarse exclusivamente en la racionalidad. Sin embargo, todas las emociones tienen alguna función que les confiere algún tipo de utilidad. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y en el ajuste personal. La funcionalidad de las emociones está estrechamente relacionada con su control, es decir, con el control de las emociones. Pues para que una determinada emoción pueda cumplir sus funciones, es necesario que se manifiesten en el contexto apropiado y con la intensidad necesaria. En este sentido, hay tres funciones principales que cumplen las emociones. Los trabajos de Darwin fueron los primeros en destacar la función adaptativa de las emociones. En este sentido, funcionan como facilitadoras de la respuesta apropiada ante las exigencias ambientales y como inductoras de la expresión de la reacción afectiva a otros individuos. En este sentido, tienen la función de preparar al organismo para la acción, de modo que cada emoción pueda ser asociada con una tendencia a la acción, entendida esta como una conducta que promueve esa emoción con fines adaptativos. Así, por ejemplo, el miedo favorecería la huida y la expresión de miedo podría ser útil para apaciguar una reacción intensa por parte de un agresor. No obstante, aunque sean adaptativas, esto no significa que siempre las consecuencias de las emociones son funcionales. En cierto contexto,
puede ser funcional inhibir una emoción en lugar de expresarla. También existe un matiz temporal en la funcionalidad de las emociones. Puede ser que lo que sea funcional a corto plazo no lo sea a largo plazo o a la inversa. Por ejemplo, siento miedo a dar un examen final, por lo tanto decido no ir, no presentarme a rendirlo. A corto plazo siento alivio, pero a largo plazo puede perjudicarme, por ejemplo, porque pierdo la promoción de las materias que estoy cursando. La expresión de las emociones, por su parte, sirve para comunicar nuestro estado afectivo y permite a las demás personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar, y a nosotros nos sirve para predecir el comportamiento de los demás. Esto tiene un valor para las relaciones interpersonales y para la adaptación al entorno social. Las principales señales de comunicación del estado emocional a los demás son la expresión facial y los movimientos posturales, juntamente con la expresión verbal. Además de expresar nuestro estado afectivo, las reacciones emocionales también regulan la manera en que los demás reaccionan ante nosotros. Un ejemplo de ello es lo que se denomina efecto contagio. Cuando entramos a un lugar y sonreímos, facilitamos la respuesta positiva de los otros, favoreciendo así una interacción agradable. En ese sentido, las emociones promueven la conducta prosocial, es decir, conductas que se realizan en beneficio de otros, tales como el ayudar, el compartir, defender a otros, consolar, etc. Algunas investigaciones incluso relacionan las emociones positivas con la mayor predisposición a conductas prosociales que facilitan el apoyo, la ayuda y la reciprocidad, entre otras conductas. Finalmente, existe una estrecha relación entre la motivación y la emoción, relación que muestra una doble faz. Por un lado, en toda conducta motivada se producen reacciones emocionales, y por otro lado, una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia un determinado objetivo y hacer que se ejecute con la intensidad requerida. De esta manera, las emociones nos sirven para motivar conductas que modifiquen nuestra relación con el entorno. Por ejemplo, la ira promueve la defensa o el ataque. La alegría favorece la comunicación y la empatía. El asco nos protege de sustancias nocivas, etc. Por otro lado, las emociones también nos informan sobre nuestra propia situación en relación con las metas que perseguimos. La alegría nos indica que hemos logrado un progreso hacia esa meta, o la tristeza nos informa de un fracaso o de un retroceso en relación con una meta buscada. En cuanto a la clasificación de las emociones, se han presentado muchos modelos de cómo organizar las distintas emociones. No obstante, hay dos perspectivas que son relevantes, que son la perspectiva dimensional y la perspectiva categorial. Desde el punto de vista de la perspectiva dimensional, las emociones se estudian como el resultado de la conjunción de varias dimensiones constitutivas. En cierta forma, habría una especie de continuo que permite pasar de unas emociones a otras sin que las fronteras entre cada una de ellas quede demasiado clara. Así, por ejemplo, el miedo y la ansiedad pueden considerarse dentro de la misma familia, ya que hay una especie de continuum entre ellos, pero también puede considerarse como emociones distintas. De este modo, las emociones se diferenciarían por el lugar que ocupan en cada una de estas diferentes dimensiones. Esta perspectiva permite explicar y distinguir a las emociones sin hacer referencia a cambios orgánicos o a expresiones corporales específicas. El enfoque categorial, por su parte, considera que las emociones son fenómenos discretos e independientes que pueden distinguirse entre sí según determinadas características. Este enfoque distingue entre emociones primarias o básicas y emociones secundarias, también llamadas emociones complejas o derivadas. Las emociones básicas son consideradas primarias desde un punto de vista evolutivo y cumplen funciones adaptativas relacionadas con la supervivencia.
Suelen caracterizarse en general por poseer una expresión facial característica, una disposición típica de afrontamiento y una respuesta fisiológica específica. Ekman señala además otras características distintivas, tal como el estar presente en otros primates, en tener estímulos desencadenantes universales, en mantener una respuesta emocional coherente, en que sean de inicio rápido, de corta duración, de ocurrencia espontánea, entre otras. Las investigaciones transculturales realizadas hasta el momento tienden a sostener que la cultura y el aprendizaje no tienen influencia en la expresión y reconocimiento de las emociones básicas. No obstante, Ekman teorizó acerca de la influencia del aprendizaje y de la cultura como agentes que pueden matizar y enmascarar la expresión espontánea de las emociones. Esta idea dio pie a la investigación acerca de los tabúes culturales en la expresión de las distintas emociones, llegando a la conclusión de que cada cultura posee un código de emociones que pueden expresarse al público y otras cuya expresión en público no es aceptada. Además, determinadas expresiones faciales, por ejemplo una sonrisa, pueden contener distintos significados y matices en contextos culturales distintos. No obstante, estas diferencias en los significados y en los matices no afectan desde el punto de vista de Ekman a la condición de la alegría como un tipo de emoción básica. En cuanto a las emociones secundarias, a diferencia de las emociones primarias o básicas, no presentan ningún tipo de rasgos faciales característicos ni una tendencia particular a la acción. Los celos, por ejemplo, son una emoción compleja, una emoción de tipo secundaria, cuya forma de afrontamiento puede ser muy distinta según las personas y las circunstancias. Vamos a ver a continuación algunos de los principales modelos teóricos cognitivos de las emociones, es decir, modelos basados en la evaluación cognitiva. El endocrinólogo español Gregorio Marañón es uno de los precursores de los estudios sobre la interacción entre actividad fisiológica y procesos cognitivos. Este investigador puso de manifiesto la importancia de los factores cognitivos en toda experiencia emocional. Para él, la existencia de una emoción requiere la participación simultánea de la activación fisiológica y el componente cognitivo. La sola activación fisiológica por medio de procedimientos bioquímicos no es suficiente para producir una emoción. Es necesaria también la valoración cognitiva para que se produzca la experiencia emocional. En otras palabras, para que se produzca la activación de una emoción deben concurrir los dos fenómenos, el componente fisiológico y el componente cognitivo. En la década del 60, Schachter y Singer propusieron una teoría bifactorial de las emociones. Según esta teoría, las emociones surgen por la acción conjunta de dos factores. Por un lado, la activación fisiológica y por el otro, la atribución cognitiva. Con la noción de atribución cognitiva, Schachter y Singer se refieren a la interpretación por parte del sujeto de los estímulos situacionales. Es decir, el sujeto percibe su propia excitación fisiológica y busca una explicación a la misma, atribuyéndosela a claves situacionales. Es esta atribución causal la que determina el tipo de emoción. En otras palabras, la interpretación de la activación fisiológica es la que determina el tipo de emoción, es decir, su aspecto cualitativo, mientras que la intensidad emocional está determinada principalmente por la magnitud de la activación fisiológica. Con posterioridad se le han realizado muchas críticas a este estudio, ya que al ser replicado en diversas ocasiones no se llegó a conclusiones definitivas. Una de las críticas que se le ha hecho a esta teoría bifactorial es que la percepción de un estado de activación fisiológica puede influir en la intensidad de la respuesta emocional, pero no es un prerequisito para que exista una experiencia emocional. Magda Arnold es una de las pioneras en esta perspectiva de estudio y además es la que introduce el concepto de valoración cognitiva para explicar las diferencias individuales en las reacciones emocionales. Para Arnold,
tenemos un mecanismo innato de valoración automática de los estímulos que llegan a nuestros sentidos. Continuamente realizamos valoraciones del entorno a partir de estos estímulos. Cuando percibimos un estímulo, evaluamos de manera automática cómo puede afectarnos en términos de supervivencia, en términos de bienestar. Arnold entiende a la valoración como un juicio que realizamos acerca de si una situación nos beneficia o nos perjudica. Entonces, las emociones podrían ser positivas o negativas en función de la valoración que se hace del acontecimiento. A grandes rasgos, se podría hablar de la atracción como una tendencia hacia lo valorado como positivo, como conveniente, y de la aversión como una tendencia a huir de lo valorado como nocivo o como negativo. El planteo de Arnold no niega la existencia de respuestas fisiológicas, pero considera que la respuesta corporal requiere de una valoración de la situación percibida. Esta aportación de Arnold va a ser recogida en la mayoría de las teorías cognitivas posteriores y es uno de los aspectos sobre los cuales hay mayor acuerdo dentro de los modelos cognitivos. La teoría de Lazarus y Folkman es heredera de las ideas de Arnold y sostiene que la valoración ocurre al inicio del proceso emocional. Luego se produce la activación fisiológica y finalmente las consecuencias de esta activación. Para comprobarlo realizaron un experimento que en la actualidad ya es considerado como un clásico. Se dividió a los sujetos en 4 grupos y a todos se les mostró el video de una circuncisión. Para manipular la valoración cognitiva, este video fue acompañado con diferentes relatos en cada grupo. El grupo 1, la proyección del video no se acompañó de ningún relato. El grupo 2 se lo acompañó de un relato que exponía la situación desde un punto de vista traumático. El grupo 3 se lo relataba como una ceremonia alegre. Y el grupo 4 se relataba la situación de la circuncisión desde un punto de vista científico. Los participantes que estuvieron expuestos al relato traumático y al video sin relato mostraron mayores niveles de estrés. El resultado de esta investigación muestra entonces que la valoración cognitiva de los eventos influye en la respuesta emocional de los sujetos que están expuestos a esos eventos. Según este modelo, se dan 3 procesos en toda experiencia emocional: la valoración primaria, la valoración secundaria y el afrontamiento. La valoración primaria supone una evaluación de las consecuencias de una situación. Producida esta valoración primaria, se activa la respuesta emocional. La valoración secundaria implica evaluar los recursos con los que el sujeto cuenta para enfrentar la situación, es decir, se hace un balance de la capacidad personal para enfrentar la situación dada. Finalmente, también se resalta la importancia de las estrategias de afrontamiento, entendidas como un proceso dinámico de búsqueda de soluciones a los retos que plantean las distintas situaciones de la vida. El afrontamiento refiere a los esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y o internas que son evaluadas como desbordantes para los recursos del sujeto. Hay 2 tipos de estrategias de afrontamiento: las llamadas estrategias dirigidas a la emoción, que están enfocadas en regular o manejar la emoción, y las estrategias dirigidas al problema, que buscan enfrentar, resolver el problema dado. En la medida en que la valoración cognitiva sea favorable, en el sentido de una percepción de autosuficiencia para hacer frente a la situación, se estará en mejores condiciones de afrontar y de resolver el problema. En otras palabras, es como si en la valoración primaria el sujeto se preguntara: ¿cómo afecta esto a mi supervivencia o a mi bienestar? Inmediatamente se produce una segunda valoración o valoración cognitiva, en la cual el sujeto, en fracciones de segundos, se plantea: ¿qué debo hacer
para afrontar esta situación? ¿Estoy en condiciones de hacer frente a esta situación? Si la respuesta es afirmativa, se da una sensación de controlar la situación y por lo tanto la respuesta emocional es de baja intensidad. En cambio, si la respuesta es negativa, el sujeto tiene una sensación de pérdida de control, lo cual activa más la respuesta fisiológica. De esto se derivan importantes aplicaciones para la práctica, como por ejemplo, tomar conciencia de la importancia de aprender a valorar los acontecimientos de forma apropiada y por lo tanto desarrollar un estilo valorativo adecuado. Algunos años después, Lazarus reformula y amplía su modelo, destacando la importancia del interjuego entre la valoración cognitiva y los aspectos motivacionales a la hora de desarrollarse un proceso emocional. En este modelo se plantean distintos componentes para la valoración primaria y para la secundaria. La interacción entre los componentes evaluativos primarios y secundarios va a ser la clave para distinguir una emoción de otra. En este modelo la valoración primaria se compone de dos evaluaciones. Una de la relevancia del objetivo, llamada relevancia motivacional, y otra de la congruencia o incongruencia del objetivo, denominada congruencia motivacional. La relevancia motivacional tiene que ver con el impacto potencial de un evento sobre nuestras preocupaciones o nuestras metas vitales. En otras palabras, la relevancia motivacional refiere a qué tan significativa es una situación para la persona que la está viviendo. De acuerdo con esto, las situaciones pueden ser irrelevantes cuando la situación no implica al individuo, benignas positivas cuando tienen consecuencias buenas de cara al bienestar del individuo, o estresantes cuando suponen un daño, una pérdida, un riesgo, una amenaza, etc. Solamente en estos dos últimos casos, cuando la situación es de alguna manera relevante, se va a experimentar una emoción. Por su parte, la congruencia motivacional refiere al grado con que las condiciones de una situación a las que se enfrenta una persona facilitan o no alcanzar aquello que esa persona quiere. Es decir, nosotros evaluamos la medida en que un evento frena o facilita la posibilidad de conseguir realizar nuestras metas. Cuando la situación es motivacionalmente congruente, el resultado será una respuesta emocional positiva. Por el contrario, si la situación es incongruente, el resultado es una respuesta emocional negativa. La valoración secundaria es el proceso cognitivo que media en la respuesta emocional de acuerdo con las opciones de afrontamiento que la persona identifica que posee para poder enfrentar la situación y a la propia respuesta emocional. En ella se evalúan tres aspectos básicos: la responsabilidad en relación con el resultado de la situación, el potencial de afrontamiento que tenemos ante el evento y las expectativas que nos formamos al respecto. En la valoración sobre la responsabilidad se requiere un juicio sobre qué o quién es responsable del daño, de la amenaza, el desafío o el beneficio que acarrea esa situación. El potencial de afrontamiento parte de una distinción entre el afrontamiento dirigido a la emoción y el afrontamiento dirigido al problema. El primer tipo de afrontamiento se refiere a las perspectivas percibidas de ajustarse psicológicamente a la situación, modificando la interpretación de ésta, los deseos o las propias creencias. Mientras que el segundo tipo de afrontamiento es la capacidad de enfrentarse a un problema que implica evaluaciones acerca de la habilidad que tenemos para actuar directamente sobre la situación y solucionarla. Finalmente, la expectativa de futuro valora la probabilidad de que una situación cambie en el futuro, ya sea mejorando o empeorando. En la década del 80 comienza a gestarse un debate entre Richard Lazarus y Robert Sahonk acerca del papel de la cognición en la emoción.
Como hemos visto, Lazarus defendía a la emoción como un proceso postcognitivo en el cual la evaluación precede a la experiencia emocional. Para este investigador, la evaluación cognitiva es indispensable para que se produzca una emoción. En síntesis, para Lazarus, la cognición es una condición necesaria y suficiente para que se genere una emoción. Sahong, en cambio, defiende una postura biologicista según la cual la emoción es previa a la cognición. Para este autor, emoción y cognición son sistemas independientes, y es más, la reacción afectiva tiene primacía por sobre la cognición. Así, por ejemplo, cuando nos subimos a una montaña rusa, aunque nos digamos que no pasa nada, que no hay peligro, la situación va a ser igual vivida con un auténtico miedo. Este investigador sostiene la independencia entre la emoción y la cognición y la primacía de las emociones por varias razones. En primer lugar, él afirma que las reacciones emocionales ocurren con mayor rapidez que los fenómenos cognitivos, por lo tanto no podrían derivarse de ellos. En segundo lugar, sostiene que existen estructuras anatómicas con cierto grado de especialización, tanto para la cognición como para la emoción. Así, las estructuras subcorticales, como el sistema límbico, están ligadas a las emociones, mientras que las estructuras corticales estarían ligadas a la cognición. Por otro lado, también afirma que los estados emocionales son a veces difíciles de verbalizar, por lo cual esto permitiría poner en duda que tengan verdaderamente un origen cognitivo. Conviene señalar que actualmente la mayoría de las teorías cognitivas sobre las emociones aceptan que la evaluación desempeña un papel importante en la activación emocional, pero otra cosa es cuál es el grado de conciencia que se le puede atribuir a esa evaluación. La evaluación se puede hacer de forma inconsciente. Hay un procesamiento emocional que es independiente de la conciencia, que es automático. En este sentido, algunos autores distinguen entre los términos cognitivo y cognoscitivo. Lo cognitivo es todo lo que pasa por la mente, sea o no consciente, mientras que lo cognoscitivo implica una toma de conciencia del conocimiento que se tiene sobre algo. Entonces, si por cognición se entiende al procesamiento de la información, entonces tendremos que convenir que la activación de las emociones requiere siempre algún tipo de cognición. Pero si definimos a la cognición solo como la toma de conciencia, entonces seguramente la respuesta es que no siempre es necesario algún tipo de cognición para activar una emoción. Para finalizar, un modelo que ha tomado mucha importancia en los últimos años es el de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es una de las formas de la inteligencia y, según la versión original de Salovey y Meyer, consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y las emociones, para discriminar entre ellos y para utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. En este sentido, la inteligencia emocional incluye, por un lado, la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones con precisión. En segundo lugar, la habilidad para recurrir a las emociones en el proceso de toma de decisiones. En tercer lugar, la habilidad de comprender a las emociones y razonar sobre ellas para interpretarlas utilizando el conocimiento emocional. Finalmente, implica también la habilidad para regular las emociones propias y ajenas para promover el crecimiento emocional e intelectual. Si bien todas estas habilidades son importantes, el núcleo de la inteligencia emocional está en la habilidad número 3, ya que esta habilidad influye en todas las demás. Las investigaciones que se han realizado sobre la inteligencia emocional en diferentes contextos muestran que la inteligencia emocional parece correlacionar positivamente con buenas competencias sociales, con el buen rendimiento académico y con una mayor percepción subjetiva de calidad de vida. Además, los individuos con alta inteligencia emocional
son percibidos por los demás como más empáticos, agradables y sociables. Salovey y Meyer plantean que a través de la educación es posible desarrollar una responsabilidad emocional apropiada según las circunstancias. La responsabilidad emocional es la tendencia a reaccionar emocionalmente de cierto modo, y esto se aprende en las interacciones con los otros. Por ello, los autores proponen que la inteligencia emocional se desarrolle a través de procesos educativos en la familia, en la escuela, en las organizaciones y en otros contextos diferentes.